de este bloque se refiere al órgano electoral. Hagamos algunas aclaraciones. A ver, vamos a pasar la fecha del segundo parcial. Hoy es 27 de octubre. Por favor, la siguiente semana, el miércoles, es 3 de noviembre. ¿Está bien? 3 de noviembre es la siguiente semana, es el miércoles también. De la subsiguiente, me refiero. La clase es a las 7:30, estimado joven. No me contesta. No se puede avanzar así. A ver. No. Bien. Entonces, ay, Diosito santo, ¿qué pasa? A ver, ¿quién es? María Yolanda, la clase es a las 7:30, les ruego. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Y qué pasa? Bien, decíamos. Vamos a avanzar clases el martes y el miércoles inclusive. Ya para entonces vamos a acabar el tema número 11. Entonces fijamos fecha para el segundo examen, que va a ser, a ver, del 2 más 7, el 9. El 9 de noviembre va a ser el segundo parcial y lo vamos a dar presencial, les ruego. El examen presencial lo vamos a dar en el atrio del monobloc central. Ya con un curso incluso más grande que de ustedes, hemos hecho un examen presencial y ha sido todo un éxito. Pero eso sí, tienen que ser puntuales, porque si llegan tarde, no sé si me conocen, pero si yo digo el examen es 7:30, yo voy a estar 7:20 repartiendo los exámenes. 7:30 va a estar comenzando el examen, cuidado. El examen es a las 7:30, no es el inicio ni la reunión. Y no me vengan luego con que he llegado tarde, que me den una oportunidad. Si fuera ese el caso, ¿para qué hemos ido todos temprano? ¿Ah? Recuerden, todas las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Y si es así, todos vamos a estar puntuales o impuntuales. En este caso vamos a ser puntuales. Entonces 7:30 comienza efectivamente el examen. 7:20 yo ya voy a estar repartiendo las pruebas. Va a ser un examen escrito sobre el material avanzado. Ahora, también ustedes están avanzando dos temas con el auxiliar. Yo le he encomendado que el tema de los recursos naturales y el tema de autonomías puedan avanzar con él. Entonces yo le voy a pedir a nuestro auxiliar que me remita 2 preguntas, una por tema, para que incluya en el examen. Eso también es justo. Si él está avanzando en los temas, corresponde también que él me envíe y yo sume al examen y se pueda incluir dentro de la evaluación. Entonces, con todos, por favor, el martes 9 de noviembre a las 7:30 vamos a dar nuestro segundo examen en el atrio del monobloc central. Si tienen alguna pregunta sobre esa temática, por favor, estoy llano en este momento. Bien, no hay preguntas del examen. Procederemos al avance de la asignatura. Bien, tema número 11. Órgano electoral. Para comenzar, tenemos que saber qué es la democracia. Y la democracia no es concurrir cada cierto tiempo a elecciones únicamente. La democracia es mucho más grande. El concepto de democracia permite que la o el ciudadano en el ejercicio de la participación en la cosa pública. Cuando participamos en la cosa pública, estamos en el ejercicio de la democracia. Por eso, cuando participamos en la cosa pública, tenemos que además participar o tendríamos o podríamos participar en el diseño de las políticas públicas, la aprobación de las mismas, su ejecución y control de todas ellas. Entonces, la democracia permite la participación de la ciudadanía en el diseño, aprobación, ejecución y control de las políticas públicas. Cuando mayor sea la democracia, en una sociedad existirá mayor posibilidad de participación de la persona en la política pública. Cuando soy vecino de una calle y digo, caramba, falta luminarias en mi calle. Vamos a mandar una nota al señor alcalde para que nos provea de las luminarias. ¿Qué estoy haciendo en ese momento?
estamos diseñando una política pública. El alcalde, una vez que apruebe la política pública, vamos a hacer seguimiento de que se ejecuten las luminarias y posteriormente vamos a estar velando, controlando de que esas luminarias sean cuidadas, que no haya unos jóvenes vándalos que para que estén en la oscuridad agarren piedras, le lancen con flechas. No sabemos cómo pueden destrozar. Nuestra función, por tanto, va a ser la participación efectiva en el proceso de todas las políticas públicas. Eso significa democracia. Democracia es sinónimo de participación en las políticas públicas. Las políticas públicas que se efectúan en una sociedad y que son dirigidas por el Estado deben propender a la satisfacción de la demanda social, a las necesidades de la sociedad. La sociedad siempre va a tener necesidades infinitas. Eso es definitivo. Toda sociedad tiene necesidades infinitas. Y sin embargo, los recursos son finitos, son limitados. Entonces, he ahí la magia, he ahí la administración que le corresponde a un estadista de saber distribuir lo que existe, lo mucho o lo poco que existe, de la manera más adecuada para satisfacer la demanda de la sociedad. De eso se trata la administración pública. No puedo dar a todos que son mis amiguitos todo y a los que no son mis amiguitos nada. Estoy generando ahí una suerte de ilegitimidad. Y eso se va a trastocar en el tiempo con que la ilegitimidad cunda y yo tenga serios problemas como gobernante. Por eso el gobernante sabio tiene que saber equilibrar que la política pública debe llegar a todas las personas en lo posible. Ese es el gran único secreto, que no es ningún misterio tampoco. No se puede ocultar que el interés del grupo de poder, sin embargo, conduce la política pública a su favor, pero también tiene que permitir la participación ciudadana. Es cierto. No es ninguna novedad y no vamos a decir, en Bolivia se satisfacen los grupos de poder, están ahí. Para eso es el poder, queridos amigos. Exactamente para eso es el Estado. Para que el grupo de poder guíe a su favor las políticas públicas. No hay ningún misterio en ello, eso es la verdad. Pero cuando se esté en el ejercicio de poder, no todas, repito, no todas las políticas públicas deben ser a favor del grupo de poder, sino que debe también dejar un espacio para que el resto de la población se beneficie de las políticas públicas. No puede ser que yo sea representante de un solo sector y a mi sector nomás yo ayude. No, ese gobernante se va a ir en muy poco, porque lo que va a hacer que el resto de los sectores de la sociedad no estén de acuerdo con él. Y de pronto suma ilegitimidad, su gobierno se hace incontrolable y se cae, así es. Cuando se beneficia mucho a un grupo de poder, por más que yo él me beneficie, lo que va a ocurrir es que el resto de la sociedad va a encontrar ilegitimidad en ello. E incluso en los gobiernos que más propenden a satisfacer sus necesidades de grupo, siempre resguardan un poco, por lo menos un poco, a los diferentes sectores de poder para que, de la sociedad más bien, para que también pueden ser partícipes. Solo un mal gobernante haría solo para mí, solo para los altiplánicos, o al revés, solo para los cruceños, o solo para los productores de esto, o solo para esto. No. En ello radica también la democracia. Formas de la democracia en Bolivia. El artículo 11 de la Constitución establece las tres formas de democracia en Bolivia. Las tres formas de la democracia son directo participativa, que se traduce en el referendo, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, asamblea cabildo, consulta previa, asambleas y cabildos que tendrán carácter deliberativo. Entonces, la primera forma de democracia que tenemos es la forma directa o participativa. La segunda forma que tenemos en nuestra Constitución es la democracia representativa. Es decir, que cada periodo de tiempo vamos a las ánforas y elegimos a nuestros representantes por voto universal, secreto y directo. Digo, quiero que sea este partido, yo le apoyo al partido de mi preferencia, voto por él, sé que es el candidato fulano y sé que en las elecciones generales, subnacionales o cualquier otra, él me representará mejor. O al final, si ninguno me convence, votará en blanco. Y si no quiero que mi voto valga, votaré nulo. ¿Se entiende? Entonces tenemos la forma democrático-representativa como segunda forma. La tercera forma es la de la democracia comunitaria, en que se nominan a las autoridades y representantes por procedimientos y normas de usos y costumbres. Básicamente esto corresponde a las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Si ustedes se percatan, cada cierto periodo de tiempo, normalmente en el altiplano, cada 1 de enero, por la mañana hacen el cambio de autoridades. Saldrán los maipus, los jiracatas, las autoridades que ellos tienen,
que han estado durante un año son sustituidas por las nuevas autoridades. ¿Y acaso ha habido elecciones? Voten por Jaime Mamani, no voten por Pedro Quispe. No ha habido eso. No ha habido campaña electoral. Eligen mediante sus propios procedimientos, mediante usos y costumbres. Y además su mandato de alternancia es de un año. No hay perpetuidad en el cargo de la dirigencia en el área rural. Si alguien piensa, no, hay que ser eterno, nunca hay que salir del gobierno. No. En el sistema andino inclusive hay rotación en el cargo y el mandato dura un año. Las autoridades duran en el mandato un año, normalmente de 1 de enero a 1 de enero, excepto las fechas patronales que a veces suelen tener otros grupos. El sufragio como expresión de la democracia. Sin lugar a dudas, la evolución del sufragio como forma de expresión democrática ha sido un hecho muy importante y todo pueblo en el cual exista democracia va a propender que su voto valga. No puede ser que su voto sea constreñido por una fuerza política que quiere que solo existan los candidatos de su partido político, tipo Cuba o tipo Venezuela. No. Si existe democracia, implica que cualquier ciudadano, cualquiera, puede postularse a un cargo, cualquiera también. Yo quiero ser diputado de mi circunscripción. Bueno, iré de candidato, algún vecino me conocerá y al final voy a obtener, 4 votos. Bueno, el que me ha ganado tiene como 50,000 votos. Pero ¿he tenido el derecho de participar? Sí, he tenido el derecho de participar. Incluso para perder. No quiere decir que participo para ganar haciendo fraude. No. Definitivamente la forma democrática significa el derecho de participación sin limitaciones, excepto, claro, las limitaciones legales o constitucionales. Una cosa es que me prohíban ser ciudadano porque tengo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en materia penal o tengo un pliego de cargo ejecutoriado como deuda al Estado, emitida además por juez competente. En esos casos obviamente no puedo participar. O que yo no sea boliviano y quiero ir a candidato a presidente, no me van a permitir porque el primer requisito es ser boliviano. Cosas así que se encuentran limitadas por la Constitución. Recordemos que el concepto de democracia y de sufragio, que los tiene registrados desde la antigua Grecia, en que se practicaba la democracia para la elección de autoridades y la toma de decisiones. Es Grecia, por eso, la cuna de la democracia. Y literalmente existían ánforas. ¿Qué son las verdaderas ánforas? Bueno, hoy conocemos ánforas como una caja cuadrada que ahora es de cartón, antes era de metal, pero en Grecia las ánforas eran de cerámica. En realidad la palabra ánfora es una vasija de cuello largo donde se depositaba vino o aceite. Y claro, ¿y por qué era de cuello largo? Es muy importante ello, porque en las elecciones en Grecia podías tener en la mano 2 piedras, una blanca y otra negra, o una clara y otra oscura. Entonces, dependiendo de la postura que se iba a elegir, tú depositabas una de las piedras. Y para que nadie vea, he ahí el secreto del voto, para que nadie vea a quién tú estás eligiendo o por qué fórmula estás votando, te permitía introducir todo el antebrazo en realidad y depositar tu voto sin que nadie se percate o vea que tu elección es por una u otra opción. Eso es lo importante. El ejercicio de los derechos políticos se los tiene como sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Qué será el sujeto activo? El sujeto activo de derechos políticos permite a las personas denominarse ciudadanos. Es el que nosotros ejercemos al momento de emitir el voto. Yo voy y voto por cualquier fórmula política. Yo voto en referéndum por la fórmula sí o por la fórmula no. Yo voto en referéndum porque se apruebe un tratado internacional o se los rechace. Yo voto en referéndum porque se apruebe una reforma a la Constitución o se la rechace. Yo voto porque alguien sea mi magistrado, el magistrado de este departamento. Yo voto porque alguien sea mi diputado, senador o presidente. Entonces ejercemos el derecho activo. Nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el derecho activo y en cambio los candidatos tienen el derecho pasivo porque ellos esperan que la población vote por ellos. El voto también es universal porque ejerce todo ciudadano habilitado para concurrir a la elección. Es directo porque se ejerce de manera personalísima por el ciudadano. No voy a dar un poder, váyanmelo a votar y en el ánfora les voy a ver. Vengo por poder del señor Pérez, aquí está, y está debidamente notariado. El voto es directo, queridos amiguitos. Secreto, porque permite la privacidad respecto a la decisión que vaya a asumir de manera individual. He ahí también la magia de la democracia que le permite sufragar a cualquier persona.
la última elección que hemos tenido en la facultad me han asignado por sorteo a una mesa de la carrera de ciencia política. Y en ciencia política ya ni me acuerdo los nombres de los frentes, pero era un frente naranja y el otro frente era azul. Pero había habido también un frente lila, que también estaba inscrito. Entonces, los dos partidos grandes, las dos fuerzas políticas se estaban dando con todo. Me parece que tenían uno 97, el otro 97, estaban equilibrados. Y de pronto aparece un voto para la fuerza lila, que era, ya me acuerdo ese nombre, pluralismo. ¿Quién sería su candidato para ser director de carrera? Pero aún así, ejerce el derecho, y quien ha votado por ese candidato ha ejercido su derecho de sufragio e incluso secreto. ¿Qué son los sistemas electorales? Vamos a los mecanismos por los cuales el voto se plasma en escaños. Escaños significa cargos, bancas, asientos. ¿Cómo transformamos los votos en escaños? Entonces, para ello aplicamos los sistemas electorales. Los sistemas electorales son mecanismos de la democracia que permiten la cuantificación de los resultados electorales y la asignación de los escaños. Dos objetivos tiene entonces el conjunto de sistemas electorales. Por una parte, la cuantificación y por otra parte, la asignación de los escaños. Pero me dirán, Chávez, tan facilito que sumar. Vamos a ver cómo sumamos y cómo asignamos luego. Los sistemas electorales se clasifican en dos. Y por favor, esto sí cáptenlo, porque yo les digo, a ver, les voy a decir los dos sistemas. El de mayorías, ¿y cuál es el otro sistema? El de minorías. Me dicen, no. Los dos sistemas son el de mayorías y el sistema proporcional. Por favor, tomen nota de ello. Los dos sistemas son los de mayorías y el proporcional. ¿A qué se refiere el sistema de mayorías? El cómputo electoral y la asignación de todos los escaños se otorgan a la fuerza política o fuerzas políticas que tengan la mayoría de votos en la circunscripción. Para ello tenemos que definir qué es una mayoría electoral. Pero en el sistema de mayorías se designan por mayoría de votos en la circunscripción. A ver, vamos a un ejemplo. Estamos en una circunscripción uninominal, la circunscripción de Misiones, la zona 6. Creo que va desde Villa Fátima hasta San Jorge, no estoy seguro. Es grande. Entonces yo voy a votar por una fuerza política, pero el candidato ganador del partido A ha competido contra los del partido B, C, D y F. Cualquiera de los candidatos que haya tenido un voto más, un votito más, aunque técnicamente no es la mayoría, por eso vamos a definir qué es mayoría, porque no ha alcanzado el 50% más uno, pero sí tiene un votito más que el resto, ese se lleva el escaño de diputado uninominal. ¿Se entiende? Ahora, en el sistema proporcional, que es el otro sistema, el cómputo electoral y la asignación de escaños se otorgan de manera proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Porcentual a las fuerzas políticas que tengan votos en la circunscripción, lo cual tampoco es matemáticamente perfecto. ¿Qué quiero decir? Si tenemos una votación y el partido A ha obtenido el 45%, el partido B ha obtenido el 35%, ahí tenemos el 80%, y el partido C ha obtenido el 18%. Entre nulos y blancos suman el 2%, universo igual 100%. Bien. Universo se dice a la totalidad de votos y matemáticamente se designa con el símbolo griego omega mayúscula. Van a aprender eso. Ya vamos a ver en los ejercicios. A mí me gusta mucho la matemática, estimados jóvenes. Y sistemas electorales en gran parte es también aplicación de la matemática. No es una matemática avanzada, esto es aritmética de primaria. Cuidado que digan, como he escuchado alguna vez, el Chávez nos ha dado cálculo. Cálculo les voy a dar. Si les diera cálculo, ahí sí tienen que cuidar muy bien su cerebrito porque les puede dar un derrame. Entonces, no vamos a ir con el cálculo. Vamos a ir con simple aritmética. El asunto es ubicarnos, ¿ya? Entonces tenemos el sistema de mayorías y el sistema proporcional. Decíamos que en el sistema proporcional se asignan porcentualmente los cargos que asignan. Así, si la fuerza política obtiene el 45%, la fuerza A, le tendrían que corresponder también el 45% de bancas dentro de la Asamblea Legislativa donde vaya a ir su representación. Pero no siempre ocurre ello. Hay distorsionadores o externalidades que llevan la votación distorsionada. Por más que una fuerza política alcance el 45%, pues en la Asamblea tiene más o puede tener menos. En el caso de Bolivia se ha superlativizado, es decir, se le ha dado mucho mayor predominancia al voto del área rural
y se ha minimizado el voto del área urbana. Y oiga, ¿cómo podemos decir aquello? Si el 70% de Bolivia es el área urbana y apenas el 30% del área rural. ¿Y por qué en la Asamblea Legislativa Plurinacional la mayoría de los diputados son del área rural? Porque existen distorsionadores del sistema electoral. Si vamos a un sistema proporcional puro, si una fuerza política tiene el 45%, pues el 45% tendría que tener también en la Asamblea. Y eso no está ocurriendo, como vamos a ver en la asignación de escaños, que es materia de este desarrollo. Subsistemas del sistema de mayorías. Ya habíamos dicho que en el sistema de mayorías lo que prima es tener ese nombre, la mayoría de votos. Dentro del sistema de mayorías tenemos a los siguientes subsistemas. Hemos dicho qué clase de mayorías hay. Aquí está. El subsistema de mayoría simple. ¿Qué es mayoría simple? Por el cual la fuerza política que obtenga cuando menos un voto más que la siguiente fuerza política se adjudica el o los escaños en pugna dentro de la circunscripción. Como habíamos dicho en la circunscripción 6, quien tiene un voto más se lleva la diputación. No hay media diputación, nada de eso. No hay compartido, nada. Se lleva y es el o la diputada de la circunscripción. Gana. Y es como la canción, ustedes ya no han escuchado, pero a algunos tal vez les guste todavía captar tangos. Los dan. Hay un tango que dice por una cabeza, Gardel canta. Dice que ha ganado, él ha perdido por una cabeza de su adversario. Se quedó el potrillo, bla, 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 canta, ¿no? Entonces, es igual aquí. Por un voto puedo ganar o perder la circunscripción. Ese es el sistema de mayoría simple, que en teoría no siempre es mayoría, porque para ir al concepto mayoría, alguien tendría que tener el 50% más uno, pero es un sistema convencional, así le hemos dado el nombre como sistema de mayoría simple. Subsistema de mayoría absoluta, por el que para adjudicarse el escaño en pugna en la circunscripción, se requiere la mitad de votos válidos más un voto, es decir, 50% más un voto válido, que no es lo mismo que el 51%. Algunos digo, ¿cuánto es el porcentaje para la mayoría absoluta? 51%. Ya vamos a ver la diferencia. Para obtener este resultado, se necesita, más bien los resultados de la circunscripción se dividen entre 2 y luego el resultado se suma a 1. A ver, vamos a hacer una práctica inmediatamente. Agarren papel y lápiz y vamos a hacer una práctica inmediata. La fórmula es igual a n entre 2 más 1. Así se hace. N dividido entre 2 más 1. N significa el número de votos. N sobre 2 más 1. O N sobre 2, cierra en paréntesis, más 1. Eso es lo más adecuado. Bien, reemplacemos N. Van a activar sus cámaras, por favor, cuando respondan. N. N es igual a 18.442. N es igual a 18.442. Procedan con la fórmula N dividido entre 2, cierre paréntesis, más 1. ¿Cuánto sale? ¿Alguien está haciendo el ejercicio? Doctor. Ya, adelante, Natalie. Es 9.222. Vamos a desarrollar uno por uno los pasos. 18.442 dividido entre 2. ¿Cuánto le sale, Natalie? Active su cámara. Me sale 9.222. No. Le estoy diciendo 18.442 dividido entre 2. ¿Cuánto es eso? En la primera parte de la operación. Eso me sale 9.221. Muy bien, 9.221, ahora seguimos con la segunda parte, más 1, le sale 9.222. No olviden que hay que ir paso por paso, así se explica la matemática también. ¿Alguien ha sacado un resultado diferente? Nadie, ¿no? Entonces la fórmula para la mayoría absoluta es n entre 2, bueno, paréntesis, n entre 2, cierre paréntesis, más 1. Sencillísimo. No es cuestión del otro mundo y como notarán no les ha dado ningún derrame cerebral por hacer el ejercicio. Bien, eso se llama mayoría absoluta, pero vamos ahora al ejemplo del error, que incluso en examen de grado me dice, indique el porcentaje de mayoría absoluta, 51%. A ver, vamos sobre el mismo número, 18.442, pero ahora vamos a hacer sobre 51%, entonces tienen que hacer
18.442 por 0,51. ¿Cuánto le sale? 18.000. Doctor. Doctor, buenos días. 442 por 0,51. Yo ya he hecho las operaciones, les estoy dando el resultado. A ver, ¿cuánto le sale? Doctor, sale 9.405.42. 9.000. 405.42. Ya, si multiplicamos entonces 18.442 por 0,51. Con comprobación, vamos. 18.442 dividan entre 100. 18.442 dividan entre 100. Sale 184,42. Ahora multiplique por 51. Estamos haciendo la comprobación. Es 9.405.42. Cuadra, ¿no? Entonces, ahora haga la diferencia, Claudia. Haga la diferencia del resultado del 51% respecto al resultado del 50%, del 50% más 1. Natalie, díctale, por favor, cuál es el resultado del 50% más 1, de la mayoría absoluta. El resultado de la mayoría absoluta. De la mayoría absoluta es 9.222. Muy bien. 9.222. Entonces, Claudia, al resultado que usted ha obtenido, haga la diferencia con 9.222. Sería de 183.42. Solo nos habíamos equivocado 183, ¿será? A ver. 9.000, la votación era 18.442. Sí. 10% sería 1.000. Sí, 180 y fracciones. Correcto. Entonces, no es lo mismo el 51%, que es el error, con 50% más 1. Va a haber una diferencia casi del 1%. ¿Y qué es 1%? A veces las diferencias son mínimas. En el caso de la última elección de segunda vuelta del Perú, ¿cuánto ha sido la diferencia? 0.02%, o sea, nada prácticamente. En esos casos los decimales son muy, pero muy importantes, estimados jóvenes. Esa es la importancia de tener también los números al tanto. No van a decir, yo he estudiado Derecho o me he entrado a Derecho para no saber números. Aquí vamos a practicar números, queridos amiguitos. De eso se trata nuestra asignatura. Bien. Subsistemas hay otra forma más del sistema de mayorías. Se llama mayoría calificada. ¿Qué es eso? Bueno, aparte de la mayoría simple, que ya hemos visto, por un voto más, aparte de la mayoría absoluta, que quiere decir el 50% más 1, existe el sistema que a veces se pacta convencional o normativamente. En el caso de Bolivia tenemos solo un caso que se llama mayoría calificada por 2/3. Pero otros sistemas, como el sistema norteamericano para la aprobación de la reforma a la Constitución, necesitan 3/4 partes, que equivale al 75%. En el caso de Bolivia, como habíamos dicho, algunas decisiones de la ALP o del Tribunal Constitucional se toman por 2/3 de voto. Pero ¿cómo llegamos a 2/3 de voto? Vamos a hacer con la misma votación. 18.442. Vamos por los dos mecanismos. 18.442 dividan entre 100. ¿Cuánto le sale? 184.42. Ahora multipliquen por 66. 12.171.72. Manche, es decir, anote. Ahora vamos a la comprobación en la inversa. 18.422 por 0,66. ¿Cuánto sale? Tiene que ser lo mismo. ¿Cuánto sale? 18.422 por 0,66. ¿Nadie? Hola. 171.72, doctor. Ya, sale lo mismo, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale 2/3? O sea, ¿por qué usted saca 66% Chávez cuando la fórmula nos dice 2/3? Lo más sencillito. Dividan 2 entre 3. ¿Cuánto le sale?
2 entre 3. ¿Cómo? 0,66. 0,666666 periódico se llama ese número cuando es infinito, el número que se repite. Entonces, en esos casos del periódico se repiten simplemente los dos primeros dígitos. Entonces, por eso es 0,66. De ahí sale el 66%. Porque 0,66 por 100, que es porcentual, nos va a salir 66%. Sencillo, ¿ah? Entonces, en algunos casos se necesita esa votación. Vamos con algunos ejemplos. ¿Cuál será el requisito mínimo para la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados en Bolivia tiene 130 miembros. Estén con calculadora a la mano, por favor. La Cámara de Diputados tiene 130 miembros. ¿Cuánto es 2/3? Por 0,66. ¿Cuánto es? 85.8. 85.8 se redondea a 86. ¿Ah? Ahora vamos al otro. Cámara, eso es de diputados. A senadores, 36 senadores. 36 por 0,66. ¿Cuánto es? 24. Sí, creo. Alto. A ver. 76. ¿Cuánto es el 2/3 de senadores? 36 por 0,66. ¿Cuánto nos sale? Sale 23.76, pero se redondea. Sí, 24. 24. Sí, obvio, pero imagínense, pues, 3 porciones de 12. Si son 12 la unidad, hacen 36 la totalidad. De ellos, 2/3, o sea, 2/3 partes hacen 24. ¿Se entiende? Es sencillo, no necesitamos ni matemática. Y entonces, 36. Ahora vamos de la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos miembros tiene la Asamblea Legislativa en total? Jóvenes. Hola. ¿Cuántos miembros tiene la Asamblea Legislativa en total? La Asamblea Legislativa Plurinacional en total. Hola. No puedo creerlo. Vamos al concepto. La Asamblea Legislativa es el conjunto de diputados y senadores. Por eso tengo que sumar 130 diputados a 36 senadores. Igual a 166. 166, ya lo hemos dicho cuando hemos llevado el órgano legislativo y no me han hecho caso, pero ahora pues les voy a exigir. Ya, son 166 miembros. Por ejemplo, para aprobar alguna determinación como el juicio de responsabilidades se necesita 2/3. Apliquemos 2/3 a 166. ¿Cuánto se necesita de votos mínimos? 109.56. 109.56, significa que subimos a 110, porque yo jamás he visto medio diputado o senador andando por la calle. Entonces son 110, 2/3. De ahí salen los 2/3 de diputados, 2/3 de senadores y 2/3 de la misma Asamblea Legislativa, con cada uno de sus componentes. Eso ya tiene que tener al dedillo, porque en examen a quemarropa yo pregunto eso, queridos jóvenes, a quemarropa. Ustedes tienen que dominar aquello. No están en un curso de teoría y filosofía, estamos en derecho constitucional y cuando vayan a trabajar al órgano electoral van a estar ante estos problemas. Bien. Además, el sistema proporcional se divide en formas de asignación en otros subsistemas dentro del sistema proporcional. ¿Cuáles serán? Tenemos dos mecanismos que son los de las cifras repartidora y de los divisores correlativos, también llamado método D'Hondt. Vamos a lo primero, las cifras repartidora, por el que el total de la sumatoria de votos válidos alcanzados por una fuerza política que participó en la circunscripción se divide entre el número de escaños. El total de la sumatoria de los votos de todas las fuerzas políticas se dividen entre los números de escaños en disputa, dando por tanto el número de cifras repartidora a alcanzar. Vamos a hacer el ejemplo de diputados, si fuera aplicable en La Paz, de diputados. A ver, ¿qué diputados vamos a hacer? Diputados plurinominales. La Paz tiene 29 diputados. De ellos, 15 son uninominales, incluyendo el diputado de circunscripción indígena originaria campesina, especial. Entonces, estaríamos hablando de 14 escaños, ¿ya? Convencionalmente. Ahora, hagamos el resultado. El resultado de los votos válidos de todas las fuerzas políticas ha sido de 1.842.000. 1.842.000 votos válidos. 1.842.000 válidos. Para encontrar las cifras repartidoras, ¿qué hacemos? Dividimos N entre 14
Igual, simplemente es una división. En realidad, n sobre e es igual, que es n, el número de votos válidos, sobre e, ¿qué significa? Escaños. Igual, ¿cuánto nos da el resultado? 1.800.000 y fracción dividido entre 14. ¿Cuánto es? Hola. Sale 28.574 bueno, son varios decimales, punto Ya, 42. siempre se toman solo los dos decimales, estimados jóvenes. Yo sé que están en derecho, pero eso no nos convierte en ignorantes en matemáticas. Siempre se toman los dos primeros decimales después de la coma. Con eso, ¿cuál sería el resultado, señorita? 128.574.42. De 1.800.000, 122.000 las cifras de partido, ¿verdad? 128.000. Ya, si es así, vamos a comprobar 128.000 es las cifras de partidora. Todo partido, fuerza política que alcance las cifras de partidora, se asigna un escaño. Si va alcanzando y duplicando las cifras de partidora, se va volviendo a asignar el escaño. Pero si no alcanza las cifras de partidora, vamos a asignar por minoría. Ya en el ejemplo me van a entender de lo que se trata. Al otro lado, los divisores correlativos. El mismo número de resultados se divide, sin embargo, por las fuerzas políticas desagregadas que han participado. Tenemos al partido A, al partido B, al partido C. Y los resultados de cada uno de los partidos se los divide correlativamente entre el número total de escaños. Es decir, se tendría que dividir en La Paz de 1 hasta el 14. Yo sé que va a ser innecesario dividir los números de resultados obtenidos al 1 al 14, pero esa es la ley, es decir, es el rango técnico que nos establece. Y luego de esos resultados, que son los divisores correlativos, es decir, los cocientes alcanzados, para los que no se acuerdan qué es cociente. 20 dividido entre 5, el cociente es igual a 4, ¿ya? El resultado. El resultado obtenido se lo va obteniendo mediante la asignación de mayor a menor resultado hasta alcanzar el puesto de escaños necesarios, 14. En el ejemplo me van a entender. Vamos a los ejemplos. Aquí me van a entender. Para la cifra repartidora. Por favor, activen, véanme. Y el otro día, sin querer, a unas dos señoritas las he visto, estaban con su almohada, alguno con su peluche inclusive, pero póngame seriedad, estimados jóvenes. Cuidado que los pregunte cuestiones técnicas. Yo no pregunto qué es la Constitución, el derecho público, el derecho constitucional es parte del derecho público, cuál es la etimología de Constitución. Esas cosas no sirven. Tenemos que entrar a la parte técnica porque esto les va a dar el trabajo cuando ustedes estén. Cifras de partidora. Las cifras de partidora vamos a abreviar como CR. De la sumatoria de votos válidos alcanzados por las fuerzas políticas se divide entre los escaños en pugna en la circunscripción y luego se otorga cada escaño a la fuerza política que alcanza, multiplica o se aproxima a la cifra repartidora. Vamos. Escaños en disputa para la circunscripción son 3. Esta es una circunscripción cualquiera que había tenido 3 escaños. El total de votos válidos es 218.182. Para obtener las cifras de partidora, entonces hacemos la fórmula. En los votos válidos sobre el número de escaños, dividido entre 3, 218.182 dividido entre 3 nos da como cifras de partidora 72.727. ¿Se fijan? Comprueben, por favor, por ahí he hecho con algún error. Hola. Sí, doctor, sale ese número. Entonces, las cifras de partidora es 72.727. ¿Cuál es la regla? Que aquel partido que alcance, multiplica o se aproxime a las cifras de partidora va a tener su escaño. A ver, vamos, en el caso del partido PAP, son partidos ficticios, ¿ya? El partido PAP había obtenido 87.234. Primero hagamos la comprobación de sumatoria, por ahí que aquí sí tengo error. A ver, PAP tiene 87.234, el partido RCC tiene 45.025 y MCA tiene 85.923. Por favor, sumen los tres resultados. 87.234 más 45.025 más 85.923. ¿Cuánto sale el resultado, por favor, de votos válidos? Sale 218.182. Ya, entonces ya nos quedamos tranquilos, la sumatoria es correcta. Ahora sí, vamos a la
si alcanzan o no los partidos. El partido PAP, fíjense, ha obtenido 87.234. Alcanza a las cifras de partidora, las cifras de partidora es 72.727. ¿Alcanza o no alcanza, estimados jóvenes? Alcanza, doctor. Alcanza y sobra un poquitín, ¿ah? Entonces le alcanza para un escaño, ya tiene un diputado o senador, pero además le sobra un poquitín. ¿Cuánto es lo que le sobra? Entonces hacemos la diferencia. 87.234 menos las cifras de partidora, que es 72.727. ¿Cuál es el resultado, por favor, del residual? 14.507, doctor. Ya, está correcto, ¿no? Cuidado que yo intencionalmente haya dejado un error. Verifiquen siempre, por favor, siempre verifiquen. Bien, vamos al segundo partido. El partido RSC solo ha obtenido 45.025. ¿Le alcanzará para tener un escaño? El escaño de las cifras de partidores es 72.727. Entonces no le alcanza, pero tiene un residual de 45.025, que es su propia votación, porque no olviden que las reglas que alcance, multiplique o se aproxime. Vamos a ver si distribuimos ese escaño, déjenlo pendiente, vamos a volver luego. En el momento RSC tiene 45.025 y tiene un residual de 45.025 también. Vamos al partido MSA. MSA ha obtenido 85.923. Sencillo porque es mayor a las cifras de partidora. ¿Alcanza o no alcanza MSA a las cifras de partidora, estimados jóvenes? Sí, alcanza, doctor. Sí, doctor. Alcanza e incluso le sobra, tiene un residual de 13.196. Por tanto, PAP tiene un escaño, MSA tiene un escaño, con un residual de 13.196 en el caso de MSA, y en el caso de PAP tiene un residual de 14.507. Ahora la pregunta es, y hemos asignado 2 escaños, a PAP y a MSA. ¿A quién le tenemos que asignar el tercer escaño? ¿Y por qué? Más que todo, ¿por qué? ¿Por qué estamos asignando un escaño a RSC? Porque nosotros 2 partidos no les alcanza para tener otro escaño y por ende solo a RSC le corresponde el escaño. Bien, pero técnicamente se llama porque es el que más se aproxima a las cifras de partidora de acuerdo a los residuales. Por eso es muy importante el residual. En el caso de PAP su residual es 14.507. En el caso de RSC es 45.025 y en el caso de MSA su residual es 13.196. Por tanto, el partido que más se aproxima para la asignación del tercer escaño es RSC. Entonces, por aproximación de residual, le corresponde el tercer escaño. Así se asignan las cifras de partidora. Y en la siguiente semana vamos a hacer hartos ejercicios. Les voy a pedir tener lápiz y papel y goma. Así como en escuela, ni modo, porque es mejor trabajar. No se me hagan los caperuzos con bolígrafo. Con lápiz se trabaja mejor porque se puede borrar. En economía los exámenes de cálculo que ustedes bien saben, los que han estado, son con lápices o en ingeniería. Y vale, no hay la trampa. En derecho nomás les devuelves, te lo borran. No. Allá borras y te expulsan, por si acaso. Bien, pero así se maneja estos resultados. Vamos a hacer muchos más ejercicios, por favor, tomen nota de eso. Para cerrar la mañana, hagamos los divisores correlativos o sistema DONT, así se llama técnicamente. Divisores correlativos o sistema DONT, los votos válidos, aquí es la diferencia, de cada fuerza política, repito, de cada fuerza política se remiten en números correlativos 1, 2, 3, N. ¿Qué es eso de N? Hasta el número de escaños en disputa. Entonces tenemos que en el ejemplo y los mismos resultados que hemos tenido de PAP, RSC y MSA, si existiera otro subsistema, que es el sistema de divisores correlativos, tendríamos que dividir los resultados de PAP, que es 87.234, entre 1, que es lo mismo, entre 2, que es la mitad, y entre 3, que es un tercio. Y si necesitáramos más escaños, pues en este caso no, porque son solo 3 escaños en disputa, haríamos más. RSC se divide entre 1, 2, 3 y MSA se divide entre 1, 2, 3. Luego los cocientes se ordenan de mayor a menor y se otorgan los escaños para los diputados. Hagamos el ejemplo, por favor. Vamos a hacer el ejercicio. Los mismos resultados. PAP, pongan, igual 87.234. Repito.
PAP igual 87.234. Abajo en columna, pongan RCC igual 45.025. Repito, abajo coloquen RCC igual 45.025. Abajo en columna coloquen MSA igual 85.923. Bien, trabajemos primero con PAP. Dividido entre 1 es lo mismo, entonces 87.234 dividido entre 1 es 87.234. Coloquen al lado de sus resultados, de 87.234 dividido entre 1 es igual a 87.234. Al lado coloquen dividido entre 2, entonces hagamos la operación, 87.234 dividido entre 2, ¿cuánto es, estimados jóvenes? 43.617. Muy bien, 43.617. Bien, ahora hagamos dividido entre 3. 87.234, al lado derecho, coloquen dividido entre 3. ¿Cuánto nos sale el resultado? 29.078. ¿No hay decimales? No. Ya, clavados. Entonces, coloquen el resultado. 29.000, repitan las cifras luego. 29.078. Muy bien. Entonces ya tenemos el resultado de la división de PAP entre 1, entre 2 y entre 3. Vamos al resultado de RCC. 45.025. Dividido entre 1, repitan. Al lado derecho coloquen 45.025, que es lo mismo. Ahora, el resultado de RCC dividido entre 2. 45.025 divididos entre 2. ¿Cuánto nos sale? Al lado. 22.512.5. Muy bien, 22.512.5. Anoten como resultado de RCC entre 2. Ahora vamos a RCC dividido entre 3. 45.025 divididos entre 3. 15.008.3 periódico. Muy bien. 15.000, ¿cuánto dijo? 15.008.3 ¿Ya? periódico. Ya. Eso quiere decir, para los que no han entendido qué es periódico, 3 hasta el final. Entonces se pone solo 33. ¿Ya? Bien, vamos a MSA. MSA tiene la votación de 85.923. Tenemos que dividir entre 1, que es lo mismo. Pongan al lado su resultado. 85.923. Sencillísimo. Como dice el Pastén cuando estás relatando el fútbol, más facilito que dividir entre 1. A eso se refiere, se repite el mismo número. Pastén es el relator de fútbol, para los que no conocen. Bien. Ahora vamos al resultado entre 2. 85.923 entre 2. ¿Cuánto nos sale? 42.961.5. 42.961.5. Manche, anote. Vamos al último resultado, último cociente. MSA dividido entre 3, o sea, 85.923 dividido entre 3. ¿Cuánto sale? 28.641. 28.641. Anótese. Bien. Ya tenemos una tabla de frecuencias o de resultados de cocientes, que en este caso incluyen, son 3 partidos con 3 resultados, tienen que tener 9 cocientes, que son el resultado de PAP entre 1, 2, 3, el resultado de RCC entre 1, 2, 3 y el resultado de MSA entre 1, 2, 3. Ahora resulta sencillo. ¿A quién otorgamos el primer escaño de esos 9 resultados de cociente? ¿Cuál número es mayor de esos resultados de cociente que tienen ustedes? ¿Qué partido? PAP. PAP. ¿Cuál es su PAP? Tienen que decir PAP 1. Quiere decir PAP dividido entre 1. Es como en álgebra o como en el ajedrez. ¿Ya? Entonces, PAP dividido entre 1 tiene 87.234. Le asignamos un escaño mediante este sistema de divisores correlativos. ¿A quién le asignamos el siguiente escaño? ¿Cuál de esos 9 números es mayor? Ya hemos descartado uno. Viene el segundo. ¿Cuál es? MSA1. MSA1, que tiene 85.923. ¿Está bien? Bien, descartamos. ¿A quién le asignamos el tercer escaño? RCC. ¿No hay otro número mayor a RCC?
No hay otro número mayor a ST. Por tanto, le asignamos el tercer escaño a RCC por resultados de mayor a menor de los correlativos de los más bien de los divisores correlativos. Por tanto, el resultado va a ser PAP un escaño, RCC un escaño y MSA un escaño. ¿Saben eso que se dice en el aforismo? Todos los caminos conducen a Roma. Nótese que tanto por el sistema de las cifras repartidoras como en el sistema de los divisores correlativos, PAP, RCC y MSA cuentan cada uno con 2 escaños. Luego de ordenar los cocientes, decíamos, se ordenan de mayor a menor y ese es el resultado que hemos obtenido. Obviamente que esto lo vamos a ejercitar con mucha más práctica la siguiente semana, así que tengan listo papel y lápiz, les ruego, porque yo a quemarropa voy a entrar a los resultados, hasta que se vuelvan maestros en el tema. Y es muy importante, estimados jóvenes, este año ha habido la elección subnacional, ¿recuerdan? Y habían estado en duda respecto a la asignación del último escaño al actual alcalde o presunto un escaño por aproximación al señor, no me acuerdo el cantante, un cantante importante de cumbias que estaba de candidato también, a concejal a su partido, le estaban asignando un escaño. Me llama el candidato, me dice, he ganado. Sí, le digo, he ganado, sí. ¿Y por qué? Porque según lo que hemos hecho, el resultado con mi abogado que había salido a la UPEA, este es el resultado. Páseme los datos, le digo, don Octavio. Don Octavio era el candidato. Se lo veo la tabla y no tardo más de 5 minutos, le contesto, lastimosamente, don Octavio, usted no ha ganado. ¿Pero cómo usted me dice eso? Yo le quería pagar unos pesos para que usted me diga que es verdad y usted me dice que es lo contrario. Pero don Octavio, esa es la verdad, usted no alcanzó el escaño. Explíqueme, le he hecho el ejercicio y calladito, el señor, siendo un carnicero que también sabe de números, le ha reñido ahí en mi presencia. Vos me has dado esperanzas, le decía su abogado, porque le estaba haciendo interponer un amparo inclusive, porque los resultados presuntamente serían diferentes. Por eso es que es muy importante saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Solo es eso, aritmética básica, estimados jóvenes. Y eso no nos va a ocurrir. Yo me reía nomás y comentaba a mis familiares, mira, con lo que había ocurrido con don Octavio, el carnicero de Chumani, que había pensado que ha ganado, que es bien mi amigo, pero no ha ganado y le he tenido que decir la verdad. Ahí me dicen, pero otros abogados así actúan de la manera más desleal solo por cobrar honorarios, pero nuestro deber es actuar con la lealtad que corresponde ante todos nuestros clientes, estimados jóvenes. Bien, vamos a dejar el tema en avance ahí y con la advertencia de que vamos a hacer mayores ejercicios la siguiente semana, estimados jóvenes, ¿ya? ¿Les parece? Nos encontramos entonces el siguiente martes con material de lectura y escritura porque vamos a hacer algunos ejercicios más. Dicho sea esto, tengan muy buenos días, un saludo cordial, hasta la siguiente oportunidad. No se olviden pasar con el auxiliar el sábado, que en cuanto a los temas de recursos naturales y al tema de autonomías, el que está avanzando ambos temas me va a pasar 2 preguntas para que las incluya en el examen escrito que vamos a dar va a ser el martes 9 de noviembre, ahora 07:30 en el atrio del monobloc central de la UNSA, es ambiente universitario de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Muy buenos días, hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenos días, hasta luego.